Pues recordáis que ayer hablábamos de la inervación del sistema digestivo, del tracto digestivo. Veíamos que había un sistema nervioso entérico o intrínseco y un sistema nervioso que llegaba a ese sistema nervioso intrínseco, que es el sistema nervioso extrínseco, que podía ser somático o vegetativo, tanto parasimpático como simpático. Bien, ahora vamos a ver cuál es la estructura de una gran parte de los reflejos nerviosos que existen en el tracto digestivo. Nosotros podemos ver reflejos que están organizados en el interior del tracto digestivo por medio del sistema nervioso entérico y que constan de una neurona sensitiva que se encuentra dentro del sistema nervioso entérico. Esta neurona sensitiva recibe información sensitiva de cualquier zona del interior del tracto. La neurona sensitiva comunica con una interneurona o varias interneuronas y estas interneuronas comunican a su vez con una neurona motora y esta neurona motora bien inerva fibra muscular lisa o bien va a inervar las células de las glándulas y por lo tanto o bien se va a contraer o se va a relajar la fibra de músculo liso o bien se va a producir secreción o se va a inhibir la secreción. Esto que tenemos aquí es lo que llamamos un reflejo local. Sería un reflejo intrínseco, un reflejo que solamente necesita el sistema nervioso entérico. Además de estos reflejos locales, hay reflejos en los que interviene el sistema nervioso extrínseco y estos reflejos necesitan igualmente una neurona sensitiva, que es una neurona sensitiva que lleva información al sistema nervioso central. Esta neurona sensitiva conecta por medio de interneuronas dentro del sistema nervioso. Vamos a poner el sistema nervioso central aquí. El cuerpo de la neurona sensitiva generalmente suele estar fuera del sistema nervioso central, un poquito cerca, pero no completamente cerca. La interneurona conecta con una neurona motora que tal y como la estoy dibujando ahora es una neurona motora parasimpática y esta neurona motora parasimpática puede conectar por medio de una interneurona o puede conectar directamente con una motoneurona, con una neurona motora del sistema nervioso entérico. Y de esta forma lo que tenemos es un reflejo, es decir, es un arco reflejo sensitivo motor que nosotros llamamos reflejo largo. Reflejo largo. Largo. Reflejo largo. Este reflejo largo ya veis que sale la información del tracto gastrointestinal, llega al sistema nervioso central y en el sistema nervioso central tenemos a la neurona motora, que en este caso es una neurona motora parasimpática. También tenemos otro tipo de reflejos en los que hay una información sensitiva, vamos a poner que aquí, y esta información sensitiva de una neurona sensitiva llega a un sitio intermedio entre el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central, llega a un ganglio simpático. En este ganglio simpático conecta con una neurona motora y esta neurona motora es una neurona simpática, una segunda neurona motora simpática. Ya sabéis que las neuronas del sistema simpático se encuentran en la zona toracolumbar y conectan con segundas neuronas que se encuentran en ganglios simpáticos. Bien, pues este arco reflejo es un arco reflejo que no llega
la información sensitiva no llega al sistema nervioso central, sino que se queda en una zona intermedia entre el sistema nervioso central y el entérico, y esto es lo que llamamos reflejos cortos. Daros cuenta que los reflejos cortos son del sistema nervioso extrínseco, mientras que los que son totalmente del sistema nervioso entérico son los reflejos locales. Y un ejemplo de reflejo local es el reflejo peristáltico. El reflejo peristáltico El reflejo peristáltico es el que tenéis aquí en esta animación. Un estímulo un estímulo mecánico en la pared del tracto gastrointestinal por un bolo voluminoso, lo que va a hacer es estimular de forma sensitiva la pared, y este estímulo sensitivo lo que va a hacer es que en la parte posterior se va a producir una contracción del músculo circular, y en la parte por delante, mejor que por delante, por detrás, esta es la zona oral, esta sería la zona anal, y va a progresar el movimiento ahora ya no consigo, va a progresar el movimiento desde la parte oral a la parte anal, y lo que va a haber es por encima del estímulo, es decir, en la parte oral del estímulo, una contracción del músculo circular, en la parte distal una relajación del músculo circular, y eso va a hacer que progrese el bolo alimenticio o el quimo hacia una zona anal. ¿Cómo se organiza esto? Pues esto se organiza de la siguiente manera. En el epitelio del tracto gastrointestinal ya sabéis que tenemos las células que son las células enterocromafines, que producen serotonina, las he dibujado al revés. Producen serotonina. Vaya. Me ha quedado enlentecido, bien. Las células enterocromafines producen, ante un estímulo mecánico, producen serotonina, y esta serotonina estimula una neurona sensitiva que está dentro del tracto, y esta neurona sensitiva comunica por la parte proximal con una interneurona, y esta interneurona comunica con una neurona motora, y esta neurona motora en esta parte estimula a las células del músculo liso, mientras que en la parte proximal lo que hace es conectar con otra interneurona, que a su vez comunica con una neurona motora, y esta neurona motora lo que hace es inhibir. Bien, esto lo hace porque en esta parte proximal se producen neurotransmisores que son estimuladores, y en esta parte distal se producen neurotransmisores que son inhibidores. El reflejo puede ser bastante más complejo que esto que os estoy pintando, pero para que sepáis que hay estructuras que ya median distintos tipos de reflejo. No conocemos todos los tipos de reflejos exactamente cómo se distribuyen. Conocemos un poco de este reflejo, que es un reflejo local, y que es el reflejo peristáltico. Bueno, una parte de la complejidad importante que tenemos
dentro de la regulación del sistema nervioso es la regulación del sistema simpático. Ya hemos visto que el sistema simpático también hay reflejos especiales en él. Este reflejo que tenemos, que es un reflejo corto, es un reflejo que se produce, por ejemplo, por dolor, una lesión o un dolor exagerado en una zona del tracto gastrointestinal, produce un estímulo de esta segunda neurona simpática, y esta segunda neurona simpática va, por un lado, a actuar sobre los vasos sanguíneos produciendo vasoconstricción y, por lo tanto, disminución de la secreción, y, por otro lado, puede producir contracción de esfínteres. Y en la interrelación entre el sistema simpático y parasimpático en cuanto a la contracción de esfínteres es bastante complicada, pero hay una tendencia general a que haya una contracción con el sistema simpático y que se inhiba en parte el efecto parasimpático. Bueno, otra de las funciones importantísimas del tracto del sistema digestivo es la inmunidad. No voy a dedicar demasiado a la inmunidad, pero que sepáis que es una función importantísima y que muchas de las otras funciones del tracto digestivo tienen que ver con su relación con el sistema inmune. Es decir, tanto la secreción como la contracción van a tener que ver con el sistema inmune, porque muchas de esas sustancias paracrinas de las que hablábamos que influyen están producidas por el sistema inmune. El sistema inmune consta de zonas de sistema inmune con barrera, como son las amígdalas, las que se encuentran en boca y faringe, o de sistema inmune sin barreras, como son todo el sistema inmune que se encuentra a lo largo del intestino delgado, sobre todo en la última parte, en el ilion, que son las placas de Peyer. Hay una gran cantidad de células en esas placas, células plasmáticas, linfocitos de todo tipo, y además hay unas células del epitelio especiales, que son las células M, que seguramente las daréis en inmunidad. ¿Las habéis dado ya? ¿O no? ¿No? Estas células son unas células especiales que lo que hacen es que captan, absorben inmunoglobulinas muy grandes, como son las inmunoglobulinas A. Las inmunoglobulinas A se producen por las células plasmáticas del sistema inmune, se secretan a través del epitelio, son complejos proteicos grandes. Estas inmunoglobulinas A se unen a determinados antígenos del interior del tracto gastrointestinal y se captan por endocitosis por las células M y pasan desde allí a las células presentadoras de antígeno. Este es uno de los sistemas por el cual el tracto digestivo puede pasar proteínas grandes, muy grandes, hacia el interior. Es decir, como veréis posteriormente cuando veamos la digestión de las proteínas, veréis que las proteínas se digieren a aminoácidos y a péptidos muy pequeñitos y se absorben específicamente, tanto en forma de aminoácidos como de péptidos pequeñitos, por los enterocitos o las células del tracto gastrointestinal a nivel del intestino. Bien, pues hay algunas proteínas grandes que pueden pasar como tal proteína grande utilizando este sistema de captación de las inmunoglobulinas A. Bueno, solamente un detalle, vamos a pasar a explicar un poquito de cómo es la circulación del tracto del aparato digestivo. La circulación del aparato digestivo es una circulación bastante especial. Reciben sangre arterial por medio de varias ramas de la aorta, la arteria celíaca,
la mesentérica superior y la mesentérica inferior, pero la sangre venosa que sale del tracto digestivo, en lugar de ir directamente por una vena a llegar otra vez al corazón, la sangre venosa va a pasar por una vena especial, que es la vena porta, que va a llevar su sangre al hígado. Ya sabéis que vena porta es una vena que pasa de una circulación capilar a otra circulación capilar de otro órgano. Esta es la vena porta más grande y más importante del organismo. Pero hay otras venas portas. ¿Recordáis alguna? Entre el hipotálamo y la hipófisis, la vena porta hipofisaria es otra circulación porta, pero esa muy chiquitita. Esta es una circulación muy importante que llega al hígado. El hígado recibe esta sangre venosa y además recibe sangre oxigenada por medio de una arteria, que es la arteria hepática. Pero de toda la sangre que recibe el hígado, el 30% es sangre oxigenada, mientras que el 70% es sangre venosa de la vena porta. Es decir, toda esta sangre que recibe todas las sustancias que se están absorbiendo o que están pasando al tracto gastrointestinal llegan al hígado y del hígado se procesan y pasan a la vena hepática y de la vena hepática a la cava inferior y de la cava inferior al corazón. Únicamente un tipo de sustancia se escapa a esta circulación y son las grasas. Las grasas se absorben por un sistema especial que es el sistema linfático. Y por ese sistema linfático acaban en el corazón saltándose el hígado. Es decir, van a acabar en la vena cava superior y de la cava superior van a pasar al corazón. Y luego llegarán al hígado, pero ya llegarán diluidas en la circulación general. El sistema capilar en el interior del intestino también es un sistema especial. Dentro de una vellosidad intestinal, aquí tenemos el epitelio, la arteria o la arteriola se encuentra en el centro de la vellosidad, da lugar a capilares finos en el extremo de la vellosidad y estos capilares van a confluir en las vénulas que pasan muy cerca de la arteriola. Esto que supone que cuando el flujo es pequeño, por ejemplo, cuando baja la presión y el flujo se lentifica, el oxígeno que se encuentra dentro de las arterias es capaz de difundir hacia las venas, haciendo una especie de cortocircuito, de manera que la vénula lleva sangre más oxigenada y la arteria va llevando cada vez sangre menos oxigenada hacia el extremo. Esto quiere decir que si baja la presión arterial lo suficiente, el extremo de las vellosidades va a tener una disminución de oxígeno, va a tener una hipoxia, y esta hipoxia lo que puede dar lugar es que estas zonas de las vellosidades mueran. Esto produce una lesión y esa lesión va a dar lugar a aumento de citoquinas, vasodilatación, más disminución de la presión y por lo tanto puede dar lugar a desencadenar un shock circulatorio importante. Por lo tanto, tener en cuenta que la circulación del aparato digestivo también es una circulación peculiar, muy sensible a las bajadas de presión muy importantes. Bueno, y con esto tenemos ya parte de las
generalidades del aparato digestivo de forma así un poco rápida. Y vamos a pasar ahora a explicar parte por parte las zonas del tracto gastrointestinal, es decir, vamos a empezar por la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Y empezamos por la parte superior, boca y faringe, y vamos a ver cuántos procesos fisiológicos tenemos ahí. Y tenemos procesos motores, secretores, motores, como bien sabéis en la boca, ¿cuántos tenemos de importancia? Masticación y deglución. Tenemos procesos secretores importantes. ¿Cuál tenemos? La salivación. Y tenemos procesos digestivos. Tenemos químicos, la amilasa, salival, y mecánicos, porque recordad que los procesos digestivos, aunque siempre recordamos las enzimas, pero también tenemos los procesos digestivos mecánicos. Y aquí el proceso digestivo mecánico más importante es la masticación, que trocea los alimentos. Y por lo tanto tenemos mecánica la masticación y química la amilasa. Absorción, francamente, poquísima. En la masticación tenemos en este proceso músculo ¿de qué tipo? Esquelético y por lo tanto inervado porque es sistema nervioso somático. El somático es un sistema voluntario. A pesar de que es un sistema voluntario, los músculos esqueléticos de la masticación, que ya sabéis que nosotros podemos masticar o no masticar si queremos, pero hay un proceso mecánico, hay unos circuitos reflejos que ayudan a la masticación. Por lo tanto, nosotros no tenemos que pensar mucho, si nos ponemos a masticar podemos seguir masticando sin necesidad de estar pensando en que ahora voy a abrir la mandíbula, ahora voy a relajar los músculos, ahora los voy a contraer. Tenemos un proceso mecánico, ese proceso es un reflejo y es un reflejo que está en el bulbo. Hay un centro reflejo de la masticación que se encuentra en el bulbo, en el sistema nervioso, en el bulbo. Los nervios que están implicados en la masticación van a ser el trigémino para los músculos de la masticación y también van a estar los músculos de la lengua que están inervados por el hipogloso o 12º par. Y vamos a pasar al otro proceso motor que es muy importante y que va a dar lugar a bastantes problemas, que es la deglución. La deglución es un proceso semivoluntario. Están implicados músculos esqueléticos, inervados por el sistema somático. A pesar de todo, es un reflejo muy importante que una vez que se inicia está fuera del proceso voluntario. En la deglución tenemos tres fases. Una fase oral, que comienza en la boca, que es voluntaria. Una fase faríngea, que ya es completamente involuntaria porque es un reflejo bastante rápido, y una fase esofágica que también es involuntaria. Vamos a ver un poco de cómo se ve Vamos a ir paso a paso en la fase orofaringea de la deglución. La primera parte de la deglución
es en la boca. Tenemos el bolo alimenticio, llamamos bolo alimenticio a la comida. Cuando ya la hemos masticado, la estamos mezclando con la saliva. La saliva tiene un componente líquido, aparte del enzimático, que todos me habéis dicho que es la amilasa, pero además tiene líquido, tiene moco, y ese líquido moco lo que va a hacer es lubrificar la parte de la comida suficientemente para que pueda pasar bien por la faringe. Bien, una vez que ya hemos masticado lo suficiente como para que el bolo tenga una consistencia semiblanda y esté suficientemente amortiguado sus bordes, que no tenga pinchitos o que no tenga rugosidades, nosotros voluntariamente iniciamos la deglución. Y para iniciar la deglución lo que tenemos que hacer es empujar el bolo hacia la parte posterior de la boca, con los músculos de la lengua. Es decir, los músculos de la lengua, que van a ser, ¿cuáles? El hipogloso. Hipogloso, 12º par, es el nervio motor más implicado en mover la lengua y empujar el bolo hacia atrás. Es lo que tenemos hecho aquí, hemos empujado el bolo hacia atrás. Y al empujar el bolo hacia atrás, lo que se van a estimular son nervios sensitivos que van a ir sobre todo por el nervio glosofaríngeo o 9º par. Esto es muy importante porque fijaros que el estímulo de la parte posterior de la boca y de la faringe es el que inicia el reflejo de la deglución. Y en las personas, por ejemplo, mayores, que van a tener muchos problemas con la deglución, muchas veces lo que sucede es que esta sensibilidad está disminuida y esa disminución de la sensibilidad posterior de boca y faringe es la que hace que el reflejo se haga mal y se lentifique. Y al lentificarse el reflejo puede hacer que se produzcan aspiraciones que son muy importantes, y es que los fallos en la deglución acaban con la vida de muchísimas personas. Es decir, que este reflejo es importante comprenderlo un poquito bien. Bien, pues esta sensibilidad lo que va a hacer es que se estimule el bulbo raquídeo, es decir, el sistema nervioso central, y en el sistema nervioso central hay un centro que es el centro de la deglución, que lo que hace es que se estimulan motoneuronas del glosofaríngeo, 9º par, que lo que van a hacer es que el paladar se va a echar hacia atrás, van a estimular músculos del paladar, con lo cual el paladar se mueve hacia atrás, se va a estimular el hipogloso todavía más, la lengua todavía más hacia atrás, se va a estimular el glosofaríngeo, que va a actuar sobre los músculos de la faringe que se van a comprimir y se va a estrechar la faringe y se va a estimular el vago. Ahora fijaros en la animación y veréis que al echarse hacia atrás ahora se estimula la parte posterior de la faringe. Eso hace que se estimule todavía más el glosofaringio y el vago. Y a continuación lo que se van a estimular son los músculos que suben el helioides. El helioides, ¿sabéis dónde está? El huesito este que tenéis aquí delante. Al estimularse estos músculos, el helioides sube y el helioides sube hacia arriba la laringe. Es decir, están unidos los cartílagos de la laringe, esto es el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, sube hacia arriba. Y al subir hacia arriba, este otro cartílago, que es el cartílago de la epiglotis, gira y va a tapar la entrada a la laringe. Fijaros que este es lo que sucede. ¿Lo habéis visto? Lo vuelvo a repetir otra vez. La subida hacia arriba, este tirar hacia arriba del helioides hace que el cartílago se disponga tapando completamente la laringe. El bolo, que tiene muy poco espacio en la faringe para pasar, porque se ha comprimido la faringe, va a pasar hacia la entrada del esófago. La entrada del esófago está cerrada,
porque hay un músculo esquelético, que es el músculo cricofaríngeo, que es el esfínter esofágico superior. Ahora, el reflejo va a incluir no solo la subida del ilioides, sino el cierre de la glotis, que la glotis es un orificio que se encuentra entre las cuerdas bucales y se va a cerrar. Lo tenéis aquí dibujado. Este orificio, que es la glotis, se encuentra comprendido entre los músculos que veis, el tiroides y aritenoides que tenemos aquí, y el reflejo incluye el cierre de la glotis, porque el desplazamiento del cartílago no es suficiente si no se cierra la glotis. Si no se cierra la glotis, el contenido del bolo puede pasar hacia la laringe. Y simultáneamente se relaja el músculo cricofaríngeo, que es el esfínter esofágico superior, y por lo tanto el bolo puede pasar. Bueno, tenéis además unos vídeos, que no sé si los podremos ver aquí. Bueno, no sé si lo podremos ver aquí. No, igual no los podemos ver aquí. Bueno, no estoy segura de que los podamos ver aquí, pero los podéis ver en el campus, que tenemos unos vídeos con contraste de lo que es una deglución normal, para que veáis la velocidad tan grande que lleva la deglución normal, y una deglución anormal en la que claramente podéis ver que el contraste se queda en parte en la laringe. Por lo tanto, no os lleva nada a mirar los vídeos, simplemente para que veáis cuál es la velocidad. La velocidad de la deglución es muy elevada. En las personas que tienen defectos en la deglución, muchas veces se solucionan, por ejemplo, en las personas mayores, tomando alimentos, en lugar de líquido completamente agua, gelatinas, o el líquido de alguna forma semisólida, en plan gelatina, porque eso estimula mucho más la faringe y la parte posterior de la boca y aumenta o hace el reflejo un poco mayor. Es uno de los sistemas. Hay varios sistemas que mejoran los reflejos, como por ejemplo estar de pie, es mejor porque subes mejor la laringe. O sea, todo lo que facilite la forma fisiológica del reflejo mejora la deglución. Bueno, y eso en cuanto a la parte motora. Ahora vamos a ver lo que sería la secreción. La secreción en la boca depende de las glándulas salivares, que son 3 pares de glándulas. Las glándulas parótidas, que se encuentran debajo de las orejas. Las glándulas sublinguales, que se encuentran, como su propio nombre indica, pues debajo de la lengua y en la parte interior de la mandíbula, y las glándulas submaxilares, que se encuentran debajo de la mandíbula, en este ángulo que tenemos entre la mandíbula en la parte interna. Las glándulas salivales producen una secreción de agua, electrolitos, moco, enzimas y muchísimas sustancias relacionadas con la protección. Es decir, tienen sustancias contra los virus, contra las bacterias, tienen muchas sustancias que estimulan también y que valen al sistema inmune. La secreción de las parótidas es una secreción muy líquida, que se llama secreción serosa, mientras que la secreción de las glándulas sublinguales es una secreción sobre todo mucosa. Y las glándulas submaxilares, que se encuentran entre las dos, pues tienen una secreción mixta.
Funciones de la saliva, pues en general, en cuanto a lo digestivo, va a ser poner agua al bolo alimenticio y lubrificarlo, muy importante. Tened en cuenta que la superficie tanto de la boca como del esófago y faringe es una superficie estratificada, es un epitelio poliestratificado, pero que hay que mejorar un poco el roce mediante agua. También es importante aumentar el pH, es decir, que el pH no sea demasiado ácido. Que no sea demasiado ácido porque además se van a secretar unas enzimas que son las amilasas, por ejemplo, y las amilasas actúan a un pH óptimo de 7. Daros cuenta que uno de los estímulos más importantes para la secreción de saliva es el ácido dentro de la boca. Probadlo poniéndose un poco de limón en el interior de la boca y veréis que ese es un estímulo muy importante. También es un estímulo muy importante el estímulo mecánico, cosa que saben muy bien los dentistas, porque claro, en cuanto que meten cualquier cosa dentro de la boca se estimula muchísimo la secreción de saliva. Bien, pues una de las cosas más importantes es el tamponamiento del pH, y esto se hace mediante la secreción de bicarbonato, que es muy importante dentro de la saliva. Y además hay cantidad de sustancias que tienen relación con el sistema inmune y con la protección, como la secreción de lisozima, de lactoferrina, que es un quelante de hierro, una proteína quelante de hierro, o como la glicoproteína que se une a las inmunoglobulinas A. Vamos a ver cómo es la secreción líquida. La secreción líquida, seguro que con lo que hemos visto anteriormente, sabemos que la secreción, las glándulas salivales tienen unos acinis alejados de la boca. Estos acinis son células epiteliales que unas de ellas secretan enzimas, y la secreción de enzimas se secreta por exocitosis. Y otras de ellas se encargan de la secreción de agua y electrolitos. ¿Qué tendrán que tener? Para secretar agua, canales de cloro. Tienen canales de cloro. Estos canales de cloro van a hacer que pase cloro al interior. Como las uniones dejan pasar agua y dejan pasar sodio, el sodio va a pasar para neutralizar la carga negativa. Esto va a hacer que aumente la osmolaridad en esta parte del acini y que pase agua también de forma paracelular, de manera que este contenido se hace isosmótico. De modo que la secreción en el interior del acini es una secreción acuosa, pero isosmótica. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando esta secreción pasa por los conductos, secretores, las células de los conductos secretores modifican la secreción. Y lo que van a hacer es que se va a reabsorber sodio por medio de transportadores que van a cotransportar sodio al interior. El sodio saldrá por las bombas estas laterales
y el cloro también lo van a reabsorber y lo van a intercambiar por bicarbonato. Estas células tienen uniones mucho más estrechas que las otras y no deben tener acuoporinas, de manera que esta zona es bastante impermeable al agua. Y como es impermeable al agua, la secreción salival final es una secreción hipotónica. Hipotónica, que quiere decir que hay menos electrolitos en la saliva que los que hay en el plasma. Fijaros en esta gráfica, que no sé si hay que mirarla con detalle para comprenderla. Fijaros que los electrolitos que hay en el plasma, esto es el plasma, hay esta cantidad de sodio, una cantidad elevada de sodio. Fijaros que en la saliva hay menos cantidad de sodio. El cloro que hay en el plasma es el siguiente de los iones en concentración y, sin embargo, en la saliva hay mucho más bicarbonato que cloro. Mientras que la cantidad de bicarbonato que hay en el plasma está a este nivel. El bicarbonato seguramente sí sabéis la concentración que tiene, ¿no? Unos 25 miliequivalentes más o menos. Bien, pues la cantidad de bicarbonato en saliva es muy superior y la cantidad de potasio es ligeramente superior que la del plasma, pero en total, si sumáis todo esto, veis que la suma de todo esto es inferior a la osmolaridad del plasma. Otra cosa que podemos ver en esta gráfica, la saliva se secreta en condiciones basales. ¿Qué es una condición basal? ¿Qué es una secreción basal? Sí, una secreción, pues la mínima. ¿Cómo lo definirías? ¿Que siempre o en condiciones normales o también? ¿Y qué más? ¿Cómo otra forma? En condiciones normales, ¿qué quiere decir? Que no está estimulada. O sea, sin estímulo específico, casi todo se secreta un poquito. O sea, no suele haber gran cantidad de cosas que cuando no hay estímulo no se produzca absolutamente nada. Generalmente a esta secreción que se produce sin un estímulo específico, nosotros lo llamamos siempre secreción basal. Y la secreción basal, que como veis no es cero, sino que se encuentra a 0,5 mililitros minuto, esta es una secreción que llamamos basal. Y en esta secreción basal lo que vemos es que la secreción basal, ¿cómo es? Más o menos hipotónica. Esta es la parte estimulada, esta es la más estimulada. Es lo más estimulado porque se producen 4 mililitros por minuto de saliva. ¿Es más ácida? ¿Cuál es más ácida? Al inicio y al final, más alcalina. Hay más bicarbonato. Es verdad. Este es el bicarbonato que hay en la parte basal y el bicarbonato que hay muy estimulado es más. Luego es cierto que cuanto más estimulada es, más alcalina sale. El pH final de la saliva suele ser un pH de 8 aproximadamente. Es decir, que bien, ya hemos visto que la saliva estimulada es más alcalina. ¿Qué más podemos ver? La saliva basal, en cuanto a tonicidad, ¿cómo es? ¿Más hipotónica, más hipertónica que la final? ¿Cómo es? Más hipotónica. ¿Todos estáis de acuerdo en que es más hipotónica? ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo veis o no lo veis? Me miráis como dudosos. A ver, si sumáis esta concentración que hay aquí, esta de aquí,
esta de aquí y esta de aquí, sale más o menos que esto. Menos. Vale. Es decir, que ya tenemos otro dato. La saliva, la secreción basal de saliva es más hipotónica que estimulada. Tiene un poco de lógica, puesto que cuando la saliva es estimulada pasa más deprisa por los conductos y tiene menos tiempo los conductos para recaptar todos los iones y por lo tanto sale más parecida al plasma, pero hipotónica de todas maneras si la comparamos con el plasma. Es decir, que aquí que está medida sumada la osmolaridad de todos los iones, vemos que según va siendo estimulada va aumentando la osmolaridad. Aún así se queda en una osmolaridad de 200 miliequivalentes litro, que ya sabéis que no es lo normal. ¿Cuál es lo normal? 200 y muchísimo, casi 300, sí, por ahí. Bueno, y vamos a ver ahora cómo se estimula. Hemos visto que hay una secreción basal y una secreción estimulada. La secreción salival se estimula prácticamente únicamente de forma nerviosa y se estimula por los dos tipos de sistemas vegetativos, el simpático y el parasimpático. Tanto el simpático como el parasimpático estimulan la secreción de enzimas, curiosamente. Sin embargo, la secreción acuosa se estimula más por un sistema que por otro. ¿Quién estimula la secreción de saliva? ¿Quién hace que se produzca más líquido? Parasimpático y el simpático la inhibe. ¿Todos tenéis la experiencia de que el simpático inhibe la secreción de saliva? Todos la tenéis. Se os queda la boca seca cuando hay mucho estrés. O sea que eso queda claro. La secreción líquida de saliva disminuye con el simpático. Sin embargo, curiosamente, que eso no lo notamos, el simpático también estimula la secreción de enzimas. Vamos a ir por el parasimpático. El parasimpático estimula la secreción salivar por medio de neuronas, primeras neuronas, que de forma un poco especial contactan con una segunda neurona que se encuentra en un ganglio. Esto es una cosa que no suele hacer el sistema parasimpático, pero que en este caso sí lo hace. Sistema parasimpático, esta segunda neurona, en lugar de encontrarse en la glándula, se encuentra en el ganglio y va a llegar a las glándulas salivales. Me parece que ya son 1:30, lo vamos a dejar.